Verso 25, dice la escritura de Lucas 10, y aquí un intérprete de la ley, ¿qué hizo? Se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjese que esta primera palabra del verso 25, y aquí, en el griego, es una contracción pequeña, y esta contracción pequeña, lo que llama la atención es que es más bien, nos muestra que el intérprete, este hombre referido así, como intérprete, era algo no común, algo que llamaba la atención. Un intérprete acercándose a quién, a Jesús. A Jesús, que era catalogado pues como un hombre nazarea, ¿sí me explicó? Como un hijo de quién, hermanos, de un carpintero. No era hijo de un rey, que ellos entendieran así. Era el hijo de José, un carpintero. Entonces, esta palabra, y aquí, es como, miren, veamos qué está pasando. Se ha levantado un escriba, porque dice que se levantó, un intérprete se levantó, dejó de hacer lo que tenía y buscó a quién, a Jesús. ¿Sí? Entonces, muestra, cuando una persona se para y va a algún lado, es porque, ¿qué, hermanos? Necesita hacerlo, porque le preocupa algo. Usted de repente está en casa y de repente se acuerda que dejó algo ¿en dónde? En la lumbre, ¿no? Sí, huele algo, o de repente, como el día viernes, pásase, hermano, hay lugar acá, adelante. De repente empieza a llover y de repente, ¿qué pasa con las mamás? Corren porque la ropa, ¿qué? Se va a mojar, ¿no? O rápido gritan: Lalis, la ropa, ¿no? Y ahí van con Pablo para subir y bajar la ropa. ¿Sí sucede eso o no? Bueno, pues necesitamos, se levantó el intérprete y fue ¿a dónde? A Jesús. Y lo interrumpe. Ahora, la palabra intérprete en el griego, a ver, saque usted su Biblia ahí griega, y en la Biblia griega aparece la palabra nomikos. Usted sabe que la palabra nom viene para nuestro castellano, ¿de dónde viene? Norma. ¿Sí sabe? Norma no se refiere a la hermana esposa del hermano Ricardo, ¿verdad? Norma es ley, ¿sí? Nomikos era un hombre especializado que interpretaba la ley, para ellos conocida como, ¿qué, hermanos? La Torah. ¿Sí se acuerdan? ¿Se ubican? Ok, entonces, nomikos es el sustituto en la Biblia de escriba. Si usted va al Nuevo Testamento, donde más aparece esta palabra nomikos, es escriba. Se sustituye. Aquí se le llama intérprete. Pero en otras porciones bíblicas, esta misma palabra griega es escriba. ¿Sí? Era un experto intérprete. Para nosotros un experto es un especialista. En nuestros términos, perito. Un perito es una persona que no solamente conoce algo, sino que tiene experiencia y especialidad en cierta cosa. Hay peritos en muchas cosas: perito contable, perito en grafoscopía, perito, etcétera. En muchas ramas es especializado. ¿Ok? Entonces, este escriba, experto en aplicar la ley mosaica, en las tradiciones rabínicas integradas, porque la tradición de los judíos, ellos no solamente tenían la Torah, ¿cómo se compone la Torah? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para nosotros conocido como Pentateuco. Penta, que es cinco libros de la ley. ¿Ok? Entonces, esto es la Torah. Este hombre no solamente era especialista en los 5 libros, sino que era especialista en todas las tradiciones judías que se habían estado acumulando durante muchos años, diría siglos. ¿Sí? Entonces era un hombre especialista. A estos escribas se les ve frecuentemente en los evangelios acompañados de otros hombres. ¿Quiénes otros hombres?
Generalmente, ¿con quién iban los escribas? Con los fariseos. Si usted lee y ha puesto atención, siempre decían, y estaban los escribas y los fariseos, o los fariseos y los escribas. Hay muchas porciones que podríamos encontrar. Voy a dar solamente una, Mateo 12, si usted me acompaña rápidamente, el verso 38, 12, 38 de Mateo, buscamos ahí en nuestras Biblias, y dice el texto: respondieron algunos de los nomicos, esto es que escribas, y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Ahora, Marcos, ya no le dio tiempo de buscar a Mateo, vaya a Marcos 2. Después de Mateo, ¿qué evangelio sigue? Marcos, capítulo 2, verso 16, y dice allí en su Biblia, usted la tiene ahí en griego: y los nomicos, ¿los qué? Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe ¿con quién? Con los publicanos y pecadores. Bueno, me detengo aquí, ponga atención. A pesar de esto, este nomicos, este escriba, intérprete, hizo la pregunta al Señor Jesús. ¿Qué pregunta? La pregunta por la que comenzamos todo: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Hace rato cantábamos: herencia ¿qué? Eterna, vida eterna. Estamos hablando de la vida eterna. Es claro que los judíos, ya habíamos explicado, tenían conceptualizado que la vida era eterna, solamente que para unos era muerte eterna y para otras ¿qué? Vida eterna. Bueno, a este escriba, él se puso de pie y hizo la pregunta porque se quería saber lo que Jesús le podía dar como respuesta, y no lo que durante tanto tiempo él había conocido, él había aprendido, o lo que el pueblo, las generaciones atrás conceptualizaban como vida eterna. Él quería saberlo de la boca ¿de quién? De Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es por eso que escogimos este canto de herencia eterna, ¿sí? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Su pregunta indica entonces que el énfasis en la salvación colectiva que tenía muy claro los judíos. A ver, los judíos piensan que por ser simplemente judíos son ¿qué? Son salvos. Es una salvación colectiva lo que ellos conceptualizan como salvación. Sin embargo, nosotros sabemos a la luz de la palabra, yo repito, ¿hay salvación colectiva? No. La salvación es individual, es personal. No porque una mamá sea muy creyente o cristiana, su hijo va a ser ¿qué? Salvo. No. Es claro. Apenas leíamos usted y yo en Ezequiel, ¿no? Que los padres, más bien que los hijos no van a pagar por los pecados ¿de quién? De los padres. Ni los padres van a pagar por los pecados ¿de quiénes? De los hijos. Cierto, se sufre mucho, claro, pero estamos hablando de salvación. Claro que un padre sufre mucho cuando un hijo está tirado en el suelo por el alcohol o por la drogadicción. ¿Cuántos padres hoy viven de esa manera, no? Con hijos que están alcoholizados, sujetos a drogadicción. Bueno, entonces, la pregunta de este intérprete nos indica uno. Él, a pesar de que tenía una conceptualización de la salvación colectiva, él también entendía que esto no invalidaba lo que el propio escriba había leído en el Antiguo Testamento sobre la salvación individual y sobre la responsabilidad humana. El hecho de que este hombre se levantara e interrumpiera al Señor Jesús no fue una señal de falta de respeto, sino más bien este hombre se dirigió con respeto al Señor Jesús
porque inclusive le llamó, ¿cómo le llamó? Maestro. No le llamó Jesús, no lo tuteó. La palabra maestro, rabí, era una palabra que daba a entender que había un conocimiento mayor. ¿Me explico? Que era una persona respetada para él, con conocimiento. A pesar de que el escriba era un hombre preparado, ¿lo era o no? Claro, intérprete especialista, de años, con experiencia, y sin embargo se refiere a Jesús como maestro. Aunque la frase aquí, que va en nuestro texto, en el Evangelio, dice, aquí el intérprete de la ley se levantó y dijo, y ahí hay una frase que está en nuestro texto, ¿para qué? Para probarle. Yo quiero aquí sugerir, hermanos, o más bien no quiero decirle que aunque parece aquí que la intención del escriba era mala, yo creo que más bien no es que fuera así, no era con esa intención, sino más bien este escriba buscaba, creo, con un deseo interno y sincero, preguntarle a Jesús porque él tenía una necesidad de poder agotar esta duda sobre la salvación. Entonces no entendamos para probarle como muchas veces de forma mezquina o mala o perversa, los escribas en grupo, porque generalmente cuando las cosas se quieren hacer de manera malosa, se hacen en grupo. ¿Sí me explico? Se juntan, porque a veces son medio cobardes y no se atreven solos, y entonces juntan ¿a quién? A varios. Y muchas veces se juntaban fariseos y escriban, y se acercaban a Jesús, y uno lanzaba una pregunta y otro ¿qué? Y otro después, y buscaban obviamente meter en conflicto al Señor Jesús. Pero este hombre lo hizo de manera sola, respetuosa, le llamó maestro. Tenía una necesidad interior de conocer qué es lo que pasaba con la vida eterna. Ahora, vamos al verso 26, por favor. Hemos hablado entonces de cuál fue la motivación de este escriba. Este hombre fue motivado por su duda, incertidumbre acerca de la vida eterna. Ahora, verso 26. Él le dijo, ¿quién es él? Jesús. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Muchas veces el Señor Jesús responde con preguntas. Nuestro Señor fue un hombre siempre muy sabio. Y Él no responde con una respuesta, sino con una ¿qué? Pregunta. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? Y luego hace una segunda pregunta. ¿Y cuál es la segunda pregunta? ¿Cómo lees? Verso 27, aquel, está el intérprete, el escriba, estoy en Lucas 10, verso 27, aquel escriba, estoy agregando algunos puntos para que usted lo entienda, aquel escriba intérprete respondió a Jesús, amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has hecho, haz esto y ¿qué? Y vivirás. A ver. Aquí atención a todos, por favor. Jesús responde a la inquietud de este escriba, de este nomicos, y pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Esto en realidad afirma que el Señor Jesús no vino a romper, a violentar la ley. Él mismo lo dijo en muchas veces. En Mateo 5, mire, vaya usted a Mateo 5, vea que el Señor Jesús siempre dejó claro esto al pueblo judío, porque el pueblo judío era muy celoso de sus leyes, de sus tradiciones, y el Señor Jesús habló de esto. 5:18, Mateo, dice la letra, perdón, el texto, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de sus mandamientos
muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, a ver, atención aquí. Note entonces que es el mismo asunto. ¿De qué juzgaban, o de qué criticaban o cuestionaban al Señor Jesús? ¿De qué? De que no guardaba la ley. Lo leímos hace rato. ¿Sí o no? Porque comía ¿con quién? Con publicanos y con los pecadores, con las prostitutas. Lo acusaban de violentar la ley, pero aquí el Señor Jesús está dejando muy en claro que Él no vino a romper la ley. Él venía a cumplir. Y que nada de esto pasaría hasta que todo se hubiera cumplido. Entonces, la ley a la que Jesús hacía referencia en este pasaje particularmente era la Torah, la que guardaban ellos de forma muy particular, la que los judíos no solamente guardaban, sino habían adornado, porque si la ley hablaba de algo, haga de cuenta, acerca de que cómo tenía que cuidarse una mujer cuando estaba en menstruación, porque el Levítico lo tiene, pues ellos agregaban muchas cosas, ¿se acuerdan? En las tradiciones judías ellos agregaban cosas como adornándolas. Pero bueno, lo que yo quiero referir, hermano, es que Jesús no vino a abrogar la ley, y esta ley es la Torah, la que los judíos tenían muy presente. Ahora, hay una segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo lees? Mire, podría entenderse cómo le entiendes, pero hay una forma de traducirla de mejor manera. Más bien es cómo la recitas. Porque los judíos, de hecho hasta hoy, junto con musulmanes, recitan la ley de Dios. Nada más que para los judíos es la Torah y para los musulmanes es la Al-Tarat, que son basadas en los 5 libros pentateucos, pero los musulmanes y los judíos de manera distinta. Los judíos a ciertas horas, ¿cuántas veces repiten la ley, la Shema? ¿Cuántas? 2 veces al día. Deuteronomio 6. Usted conoce, ahí está la Shema. Vaya, acompáñenme, vea lo que oran los judíos 2 veces al día, lo recitan. ¿Ya me acompaña? Deuteronomio 6, capítulo 6 de Deuteronomio, verso 4 y 5. Bueno, la Shema es más extensa, pero este escriba estaba contestándole al Señor Jesús parte de la Shema o Shema. Verso 4. Oye Israel, porque oye es Shema, escucha. ¿Sí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego, ¿qué dice el versículo 5? Y amarás al Señor, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, aquí me detengo, hermanos. Esta es la primera parte de la respuesta del intérprete. Ahora, luego el intérprete añade algo más. ¿Qué dice en nuestro texto de Lucas? Bueno, añade él: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y todas tus fuerzas. Pero luego dice: y a tu prójimo, ¿con qué? Como a ti mismo. Ahora, ¿de dónde saca este intérprete esta parte de amarás a tu prójimo? Bueno, vaya usted a Levítico. Acompáñenme a Levítico, capítulo 19. Levítico 19, verso 18. ¿Ya tiene el texto? A ver, lo vamos a leer, por favor. Levítico 19, verso 18. Lo lee conmigo. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. A ver, ahí me detengo. No es asunto de este mensaje, pero nomás se lo dejo. No te vengarás ni te guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No puede ser posible que entre manos de la iglesia haya rencor
Y luego, ¿qué dice el texto? Sino amarás a qué, hermanos, a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. A ver, entonces, cuando se le pidió que nombrara el más importante de los mandamientos, Jesús, al Señor Jesús, como lo hizo el intérprete, él hizo dio la misma respuesta. A Jesús se le había cuestionado esto: ¿cuál es el mandamiento más grande? Le preguntaron al Señor Jesús. Y el Señor Jesús contestó: amarás a Dios. Y el segundo: amarás a tu prójimo. ¿Sí? Por lo tanto, yo le preguntaría a usted, ¿cómo respondió el intérprete? ¿Sacó 10 o no sacó 10? Sacó 10. Sabía él la ley. ¿Sí? Entonces el mandamiento aquí, hermano, requiere compromiso total en un amor, y aquí voy a ocupar el griego, agapao. ¿Qué es este amor, hermanos? El que está ya descrito en Corintios 13. Ese amor que es, ¿qué, hermanos? Perfecto. No es el amor eros, ¿sí? No es ese amor eros que se da entre pareja, ¿sí? No es el amor que se da entre los hermanos, ¿sí? Sino es el amor agape, agapao, que es la porción que se ocupa aquí, ese amarás que está ahí. Amarás es la clase de amor más grande, amor que no es engañoso, el amor que es puro, el amor que es sincero, que no busca lo suyo, que no se envanece, ¿sí? Ese amor descrito es el amor, haga de cuenta, el amor eros es aquí, el amor filial, filos, eros, uno, filos, ¿qué? Otro, entre hermanos. Y el amor más alto es el amor de Dios, perfecto, ágape. ¿Sí? Estas tres descripciones de amor. Pero aquí entonces podemos ver que el escriba está siendo aleccionado por el Señor Jesús y está hablando de esto, de este tipo de amor en que participan todas las facultades humanas. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a amar a Dios? ¿Cómo lo tienes que amar? ¿Con toda tu qué? Con toda tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu qué? Tu mente. Este amor requiere ¿qué? Todo el esfuerzo. Todo. Estos dos mandatos que resumen los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos se resumen en dos. Usted sabe que son 10 mandamientos, los primeros 4 son mi relación con ¿quién? Con Dios, y los otros 6 son mi relación con ¿quién? Con mi prójimo. Entonces en resumen es: ama a Dios y ama a tu próximo. ¿Qué es prójimo? Tu próximo. No se está diciendo que usted tiene que amar a los chinos, porque no ve a los chinos, ni a los asiáticos, ni a los que viven en Somalia, o me explico, usted no puede amarlos. ¿Usted a quién tiene que amar? ¿A quién tiene que amar? Pues bueno, a la señora mexicano. Tiene que amar a esa, a la que es la vecina. Dice, no, yo esa me la salto. ¿Sí me explico? Esa que está muy fea. Bueno, no, es muy fea. Es diferente, ¿verdad? Su modo, dijo yo. Hermanos, voy a ir a un texto más. Por favor, acompáñenme a Lucas 10 nuevamente. Solo quienes practican este tipo de amor, agape, pueden recibir la vida eterna. Solo. Estamos hablando de qué constituye la vida eterna. ¿Qué constituye, hermanos? ¿Amar a quién? A Dios. Y amar al prójimo. Con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Esto es lo que constituye la vida eterna.
Solamente puedo así recibir. La respuesta del intérprete fue correcta. Y Jesús, ¿qué le contesta en el versículo 28? ¿Qué le dijo? Bien, ¿haz qué? Bien has respondido. Y luego le dice, haz esto y qué, y vivirás. Ahora quiero que me acompañe a dos textos con los que termino esta mañana. Lucas 18 y Ezequiel 20, por favor. Lucas 18 y Ezequiel 20. Ya conmigo, Levítico, perdón. ¿Le dije Lucas? No, Levítico. Levítico 18. Porque obviamente este intérprete no tenía el Evangelio de Lucas. ¿Sí lo tenía? No. ¿Pero tenía Levítico? Sí, tenía Levítico. A ver, Levítico 18, verso 5, por favor, lo lee conmigo, dice el texto. Por tanto, guardaréis mis mandamientos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová, vivirá en ellos. A eso se refiere, guardando mis mandamientos, mis ordenanzas. Y si esto hace el hombre, vivirá. Y Ezequiel 20, por favor, vamos a terminar con este pasaje de Ezequiel 20. Póngase sobre sus pies para terminar esta mañana con este mensaje. Ezequiel 20, 11 dice, y el texto, y les di mis estatutos, y les di a conocer les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, ¿qué va a hacer? Vivirá. Y luego dice, y mis días de reposo, ¿qué hicieron? Profanaron en gran... va ese verso 13, no, verso 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon, por los cuales el hombre que los cumpliere... A ver, ¿está subrayando esto, hermanos? Si los cumple, ¿qué va a hacer? Vivirá. Si los cumple, ¿qué va a hacer? Vivirá. Si ama a Dios y a tu prójimo, ¿qué va a hacer? Vivirá. Hermano, tengamos esto como muy claro. Verso 13, entonces. Pero dice que se olvidaron, que desecharon, que no hicieron. ¿Y qué pasó con los días de reposo? ¿Qué hicieron ellos? Profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos que mi ira en el desierto para exterminarlos. ¿Y qué fue lo que pasó en el desierto, hermanos? ¿Cuál fue la profesión que desarrolló Moisés en el desierto? Su profesión se llamó entierra muertos. ¿Sí? Toda su generación, solamente 2 hombres de toda esa generación sobrevivieron. ¿Quién fue? Josué y Caleb. Todos los demás, más de 1 millón de personas, alrededor de 3 millones de personas, todos murieron hasta que los enterraron a todos entonces. Porque no cumplieron y por lo tanto murieron. Porque si cumplieren, ¿qué? Vivirán. Ahora termino. Verso 21, ahí mismo, 21, Ezequiel 20, 21, dice, mas los hijos, ¿qué? Se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere, vivirá. Profanaron mis días de reposo. Hermanos, ya que conocía la respuesta, el escriba era responsable. Pero todos, igual que todos los que han vivido, ¿qué pasa con el hombre? ¿Es capaz de guardarlos, hermanos? A ver, hermanos, ¿quién es capaz de guardar los mandamientos de Dios? ¿Quién? Dice la Biblia, no hay ni siquiera ¿qué? No hay quien entienda, no hay ni siquiera nadie que sea ¿qué, hermanos? Bueno, no hay justo ni aun uno. ¿Hay personas buenas, hermanos? No, todos son personas como usted y yo. Que tarde que temprano, ¿qué hacemos, hermanos? Mentimos, engañamos, ¿sí o no? Nos corrompemos, nos alejamos, golpeamos, maldecimos. Con esta boca con que comemos, ofendemos y lastimamos. Por eso la única manera, hermanos, de obtener la vida eterna no es cumpliendo la ley, porque la ley lo único que me dice, eres inútil para cumplirla. Por eso lo que necesito es el perdón de Dios y poner mi fe en Cristo. Señor, gracias por tu palabra y porque podemos acercarnos a ella y tu palabra nos dice lo que somos, pecadores perdidos,
sin esperanza. Pero solamente, Padre, acercándonos a ti. El acercarme a ti es el bien. El acercarme a ti es el bien. Tú eres mi herencia eterna, Padre. Y solamente, Padre, poniendo mi fe, porque cumpliendo la ley es algo que no podré hacer nunca, Padre. Pero todo aquel que cree, a todo aquel que cree, le es tomado por justicia. Gracias, Señor, por esta esperanza que hay en la fe en Cristo, la salvación eterna, la herencia eterna. Amén. Tome su lugar.